Yo hace muchos años, pero puede hacer como 15 o 16 años, una cosa así, mi hermano, el que me sigue a mí, es historiador y escribió un ensayo sobre los viajes al Nuevo Mundo y contaba la historia de algunos personajes de segunda fila que participaron en el episodio de la conquista de lo que se dio en llamar la conquista del Perú, aunque realmente era el Imperio Inca, ¿no? Para no confundirlo con el Perú actual. Y, desde entonces estoy dándole vueltas periódicamente, va y viene, a cómo contar de una manera eficiente y lo más neutral posible lo que pasó en el encuentro entre el Imperio Español y el Imperio Inca hasta su pacificación definitiva, ¿no? Entonces he elegido hacerlo en una primera fase al menos hasta la muerte de Atahualpa y metiendo un thriller contemporáneo para hacerlo primero dinámico, entretenido, abarcar más públicos, difundir la historia que llegue a más gente y después contar la parte histórica de una manera lo más objetivamente posible. Es decir, creo que después de leer todas las crónicas, tanto de testigos presenciales como de aquellos que las escribieron de oídas, y después de haber leído unos pocos de ensayos que intentan explicar todas esas crónicas, creo que la versión que vierto en Lágrimas de Oro es bastante alejada de la leyenda negra y bastante alejada de la leyenda rosa, pero no sé, que juzguen los lectores. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a este episodio. Lo he hecho de manera lineal y lo he corregido por épocas. Es decir, la escritura ha sido de manera lineal, cambiando los de registro, incluso de forma de escribir, lógicamente, porque el castellano del siglo XVI modernizado, porque no puedes meter castellano del siglo XVI puro, sería imposible, es muy difícil de leer, pero sí esa forma parecida al castellano del siglo XVI, luego las costumbres incas, ¿vale? Y luego el castellano actual. Entonces lo he escrito de manera lineal, pero luego para corregirlo ya he tenido que hacerlo separadamente porque sí es cierto que había matices que tenía que cambiar o te metes de lleno en el castellano del siglo XVI o de lleno en las costumbres incas o de lleno en el thriller contemporáneo, ¿no? Así que así lo he escrito. Y en cuanto a si elijo cuestiones complicadas, es que me gusta contar historias desconocidas. La conquista del Imperio Inca es muy conocida, pero es conocida a trazos gruesos. En realidad, cuando empiezas a escarbar un poco y le preguntas a la gente y tal, no la conocemos. No es fácil, la gente no es capaz de situar bien a los hermanos Pizarro, no es capaz de situar bien cómo era el Imperio Inca antes de que llegasen los españoles, no es capaz de situar bien exactamente cómo ocurrió la muerte de Atahualpa, etcétera, ¿no? Entonces, al final, cada vez que me enfrento a algún fragmento de la historia, si veo que merece la pena difundirlo, ahí me entran ganas de escribir la novela. Como me pasó con la Armada Invencible, que era la Armada Invencible, pero ¿qué pasó con los náufragos de la Armada Invencible? No con la propia Armada Invencible en sí misma. Y así con todo, o sea, que me pasa frecuentemente cuando encuentro algo desconocido es cuando quiero contarlo. Es la más ambiciosa y además es, si todo sale bien, igual no paro aquí, es decir, porque la conquista de América tiene muchos episodios desconocidos, es un tema muy controvertido hoy en día, hay mucha gente que no ve con buenos ojos la participación de los españoles en aquel episodio. Yo intento contarlo de una manera lo más objetiva posible, sin emitir un juicio y que sea el lector quien juzgue si lo hicieron bien o mal. Intento huir de la leyenda negra, pero también de la leyenda rosa. Oye, si se cometieron atrocidades, se cometieron, y si no, pues no. Pero intento, eso sí, contextualizar y que se comprendan cuáles eran los patrones de comportamiento de entonces, para no juzgar con los filtros de hoy, sino con los filtros de entonces. Intentar saber cómo se comportaba el hombre o el español del siglo XVI allí o en cualquier otra parte y comprender si allí hicieron algo diferente de lo que hubieran hecho en cualquier otro sitio de Europa. Entonces, ver un poco los patrones de comportamiento. Y los incas igual, es decir, intentar entender cómo eran, cómo pensaban, cómo vieron o cómo vivieron la llegada de los españoles
en qué situación se encontraban ellos en aquel momento. Es que en realidad Pizarro tenía bastante dinero cuando se embarca en esto. Eso es una de las cosas que llaman mucho la atención de Pizarro. Pizarro ya tenía cierta fortuna en el momento de emprender la conquista del Perú y aún así decide poner ese dinero para embarcarse en una empresa incierta. Entonces llega y no solo arriesga su vida, sino que arriesga el capital que tiene. Él podía haberse quedado en Panamá, ya llevaba mucho tiempo en las Indias, había participado con Balboa en el descubrimiento de la Mar del Sur, es decir, ya llevaba un bagaje y tal, era muy conocido y tenía cierta hacienda, pero decide en un momento determinado que quizá en busca de una hazaña mayor o en busca de lo que ellos llamaban gloria, algo que se pareciese a lo que había hecho su pariente Hernán Cortés, decide poner su dinero y embarcarse en este tema. Y eso es una de las primeras cosas que llaman la atención en Pizarro. La segunda cosa que llama la atención es que cuando decide hacer esto ya es para la época bastante mayor, que ronda los 50 y es el mayor de todos ellos. Toda la hueste conquistadora que llevaba era de menor edad que él. Y la tercera cosa que llama mucho la atención en Pizarro es la resistencia física que tenía. Es decir, a pesar de que era el mayor de todos ellos, a pesar de que llevaba mucho tiempo batallando, era probablemente el más resistente de todos los que iban allí, o por lo menos que se tenga constancia, porque incluso cuando sus hombres pasaban un hambre atroz, él compartía su ración, por pequeña que fuera, con ellos y se quedaba sin comer, y aún así ellos morían, muchos de ellos, y él seguía aguantando. Es decir, tenía una resistencia física brutal, y esas tres cosas llaman mucho la atención en el personaje. Ellos eran empresas en sí mismos, es decir, eran empresarios. En realidad Pizarro era un empresario y se une a Luque y a Almagro y ponen en común, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ponen en común una cantidad de dinero, la que fuera, ¿no? Y Pizarro pone pues, una gran parte de su hacienda, la arriesga en la expedición hacia el sur, ¿no? Diego Almagro igual, Luque no, porque Luque era millonario en aquel momento, ya tenía mucho más dinero que los otros dos. Entonces, bueno, arriesga una parte, pero no todo lo que se podía arriesgar. Pero Pizarro sí. Entonces, cuando viene a España, viene con un dinero limitado. Viene a pedirle al rey que le permita la conquista, pero viene ya con un dinero limitado. Tanto el collar como el otro elemento del que hablo poco cuando me hacen entrevistas y tal, que es la crónica de Francisco Herrera, la crónica del siglo XVI, que sería un poco el certificado de la garantía del certificado de originalidad, autenticidad del collar, el que le da, digamos, el marchamo de valor incalculable. Vale, entonces, esas cuestiones yo creo que se podrían contar por sí mismas, pero si se cuentan juntas, pues da un poco de sentido a toda la historia. Y me sirven de hilo conductor para que al final confluyan todas las historias, las tres historias, casi al final de la novela. Entonces, era una forma de contarlo. Podía haber contado solo la novela histórica, haberme centrado exclusivamente en eso, pero como os digo, hay dos cosas que me obsesionan. Primero, la capacidad de divulgación que tenga la novela histórica, que la tiene ya de por sí, pero de esta manera yo creo que se llega a un público más amplio. Y después hay otra cosa que también me obsesiona bastante y es que cada vez se lee menos, por lo menos las nuevas generaciones cada vez leen menos. Y claro, yo creo que así se puede llegar a gente un poco más joven que no tiran tanto por la novela histórica. Es una forma también de enseñarles historia si lo haces un poco más entretenido. Entonces, no sé, es una fórmula que tiene sus riesgos, pero que yo espero que me salga bien. Hay una crónica maravillosa que es la del Inca Garcilaso de la Vega. Claro, el Inca Garcilaso de la Vega está considerado el primer gran escritor americano. De hecho, el Día del Libro se celebra el 23 de abril, no solo por Cervantes y por Shakespeare, sino también por el Inca Garcilaso de la Vega, porque los tres supuestamente murieron el mismo día. El Inca Garcilaso de la Vega
nos deja una crónica literariamente hablando extraordinaria. Tiene un valor literario altísimo. Y luego tiene otro valor también que no tiene el resto, y es que él era mestizo. Por lo tanto, él se cría con la familia de su madre, es decir, con los incas. Y entonces refleja en su crónica algo que no reflejan los demás, que es el costumbrismo inca. Él habla mucho de cómo vivían los incas antes de llegar los españoles. Hablaba de oídas, es verdad, pero lo que oía en su familia. Yo creo que para eso me guío fundamentalmente con él, por él, y luego por otra serie de ensayos posteriores y escritos de ensayos de escritores y de historiadores americanos, peruanos sobre todo. Pero es verdad que el Inca Garcilaso, aunque la cuenta de oídas, pero no cuenta de oídas, sino de primera mano, lo que oye en su casa, ¿no? Lo que oye en la familia de su madre. Pero claro, entonces todo eso parece muy creíble. Sin embargo, el Inca Garcilaso tiene una versión de la historia del encuentro de Pizarro con Atahualpa que defiende excesivamente o se acerca excesivamente a la leyenda rosa, es decir, defiende excesivamente a los españoles. A los incas también, es decir, de hecho él está considerado en el mundo indigenista como un adalid de los indígenas y tal, y en el Cuzco el estadio de fútbol se llama Inca Garcilaso de la Vega, y bueno, en fin, en la universidad hay un aula Inca Garcilaso, todo. Él defiende a los incas mucho y tal, pero también defiende a los españoles y lo hace excesivamente. Entonces quizá con su crónica es con la que más problemas hay, porque en un principio parece la más creíble y sin embargo luego los historiadores te van desgranando la crónica y te das cuenta de que comete unos errores de bulto y probablemente lo hace para salvar un poco a su padre. Su padre llega un poco más tarde del final de esta novela al Cuzco, llega con las tropas reales y defiende primero al rey, luego se pasa a los contrarios y luego otra vez al rey. En fin, entonces él, como el padre es tildado de traidor, él intenta protegerlo de alguna manera y limpiar su imagen. Entonces, su crónica me ha dado muchos problemas. En el momento en que me puse ya de lleno con esta novela, que fue al final de la promoción de Madera de Sabia Azul, más o menos, el proceso de documentación es lo que más me ha llevado con diferencia. Yo el proceso de escritura lo hago bastante rápido porque no suelo tener grandes problemas para ponerme a escribir. Es decir, me abstraigo con facilidad. Una vez que tengo la idea en la cabeza no necesito un ambiente especial, ni siquiera un silencio especial. Ya digo que me abstraigo mucho. Entonces, el proceso de escritura, pues no sé, habrá sido entre la escritura y las correcciones como un año o una cosa así. Pero el proceso de documentación me llevó en torno a 2 años, claro. Más o menos, sí. Es, como digo, las crónicas se contradicen. Las versiones no son una única versión escrita de manera diferente por los cronistas. No. Hay versiones incluso diferentes, ¿no? Y hay elementos comunes, es verdad, pero luego hay una serie de cosas tal. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa con el tema de la documentación, y es que los incas no conocían la escritura. Entonces, todo está escrito por los españoles. ¿Qué versión es la buena si los españoles son parte interesada? Pues hay que ir viendo un poco cuáles de ellos introducen un poco más de sombra, más que de luces en la conquista, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles no ocultan posibles atrocidades cometidas por los soldados españoles? ¿O cuáles no ocultan lo desgarrador de la muerte de Atahualpa? ¿O quienes critican el hecho en sí? O tal. Entonces, todo eso hay que conjugarlo y documentarse muy bien y no fiarte de una única fuente. Claro. Creo que la de los incas. Creo de los incas por varias cuestiones. Primero porque creo que me ha quedado bien el tema de la ambientación inca, he aprendido mucho de sus costumbres. Y después porque creo que sirve para reflejar que había una gran diferencia entre las dos culturas, entre la inca y la española del siglo XVI, pero también grandes similitudes en lo que se refiere al comportamiento humano. El comportamiento humano lo estamos viendo en estos días. El hombre nunca se aparta de la guerra, siempre tiene
ansia de poder, siempre tiene ansia de territorio, siempre tiene ansia de dominación, y los incas y los españoles la tenían por igual. De hecho, un imperio como el Inca no se forja por las buenas. El imperio inca estaba forjado a sangre y fuego, exactamente igual que el imperio español. Entonces yo intento reflejar cómo las generaciones de Inca a Inca tenían como misión agrandar un poco más, es decir, dejaban como herencia, digamos, como marchamo, cada uno de los grandes incas, dejaban como marchamo el haber ampliado su territorio. Y claro, el territorio se amplía a veces por las buenas, porque se sometan por las buenas algunos de los pueblos colindantes, o por las malas. Y los incas iban y hacían exactamente igual que los españoles, ofrecían el sometimiento, el vasallaje por las buenas, y si no se avenían a razones, entonces entraban a sangre y fuego. Y ha sido una de las cosas que creo que mejor se reflejan en Lágrimas de Oro, y que sirven para contextualizar cómo era la época, tanto en un sitio como en otro, ¿no? Y en cuanto a si los pizarros lo hicieron bien o mal, yo creo que tampoco hay que entrar a juzgarlo, pero sí hay una serie de elementos de juicio para que el lector luego haga lo que quiera, ¿no? Y creo que hay que fijarse un poco en los patrones de comportamiento. Y en el siglo XVI, ¿qué se hacía? No solo allí, sino en el resto del mundo. ¿Qué hacía el Imperio Español en Europa? ¿Cómo actuaba en Europa y cómo actuó allí? Y es una forma de saber si actuaron fuera de esos patrones o no. Trasladar el siglo XVI al XXI no pasa ni un filtro, nada, ninguno. Lógicamente estas cosas hay que hacerlas lo más creíbles posible, claro. Lo de los robos en la España vaciada es demasiado frecuente, por desgracia, ¿no? Las pequeñas iglesias de muchos de los pueblos están quedando desprotegidas porque no hay población ya que sea capaz de custodiar los tesoros que tenemos por ahí repartidos por toda España, ¿no? Entonces, bueno, imaginé que efectivamente podía haber un robo en una iglesia que tuviera que ver con la conquista, nada mejor que Conquista de la Sierra, donde estaba la Zarza, la antigua hacienda de los Pizarro, donde nacieron Gonzalo y Juan Pizarro. Y entonces, por una parte, es el robo dentro de la España rural, de la España vaciada. Y claro, luego, ¿cómo es ese mundo del mercado negro y cómo es la investigación policial y tal? Por una parte, y lo pongo en la nota de autor, había leído recientemente el libro Los ratones de Dios de Rendueles, hablando de la desaparición del Códice Calistino de la Catedral de Santiago. Y más o menos te ponen antecedentes como es una trama de investigación policial acerca de las obras de arte robadas y tal, ¿no? Y luego necesitaba alguien que desde dentro de la Guardia Civil me explicase un poco cómo funciona este tipo de operaciones internacionales, cómo funciona el mercado negro y tal. Y tuve la suerte de conocer a la comandante Pascual, que conoce estupendamente la UCO y conoce estupendamente este tipo de operaciones, y ella ha sido la que me ha ido guiando y la que me ha corregido al final algunos pequeños deslices que uno puede tener si no conoce bien cómo opera la Guardia Civil en este tipo de cosas. Que todo lo que es verdad tiene que estar, de todo lo que se sabe tiene que estar, y aquello que no se sabe, pues tienes que intentar, con todas las versiones que existen, crearte la más creíble o la más probable, ¿no? Es lo que hacen los historiadores también. Historiadores cuando tienen una serie de datos, pero no tienen la versión real, pues tiran por lo más probable, y así lo dicen, ¿no? Lo más probable es que haya ocurrido esto, ¿no? En una novela no tienes que decir que eso es lo más probable. Yo lo hago al final en la nota de autor para que el lector sepa qué parte de lo que ha leído está documentado, o está al menos en las crónicas o en los ensayos posteriores y tal, y qué parte es pues lo más probable. Y incluso algunas cosas que ni siquiera son probables, es decir, claramente no ocurrieron. Es decir, por ejemplo, yo si digo que Hernando Pizarro no estaba en un sitio en el momento en que yo lo pongo en la novela, yo lo pongo aquí, pero en ese momento no podía estar ahí. Pero lo aclaro para que el lector no se haga una idea equivocada. Es decir, es porque la trama me ha llevado hasta ahí, pero ahí no estaba Hernando Pizarro con seguridad, porque estaba en este otro sitio. Bien, entonces yo creo que hay que aclararlo todo esto. Pero en esos huecos a los que aludes, en los que no se sabe con seguridad
qué ocurrió, yo creo que hay que hacer la versión más probable y luego aclararlo. La cuestión es que del tesoro inca realmente no queda prácticamente nada. Se fundió. Queda muy poco, porque salvo lo que vino por el Quinto Real, que sí que vinieron las joyas, algunas joyas y tal, prácticamente todo se fundió porque era la forma fácil de hacer el reparto. Entonces se lo cargaron, ¿no? Básicamente se lo cargaron, lo fundieron y se repartieron el oro como tal, ¿no? Entonces prácticamente no queda nada de aquel tesoro, quedan muy pocas piezas íntegras del rescate de Atahualpa, el más caro de la historia, o de incluso lo que se trajo después. Traía oro, pero se traía oro fundido y se distribuía como tal, ¿no? En cuanto a si habría que devolverles el oro o habría que devolverles tal, pues no lo sé. Es como si nosotros reclamamos al Imperio Romano, a Italia en este caso, que nos tiene que devolver el oro que se llevaron de las médulas o el oro que se llevaron de las minas de Jaén o el oro que se llevaron o los recursos en general que se llevaron de Hispania y tal, ¿no? Es complicado, es que ni siquiera el ámbito territorial es el que es, ¿no? Con frecuencia desde Perú se reivindica ciertas cuestiones que tienen que ver con el Imperio Inca, pero es que ni siquiera Perú, el Imperio Inca era Perú, o sea, ya es Perú, Bolivia, el norte de Argentina, Ecuador, el norte de Chile, una parte de Colombia, es decir, todo eso era el Imperio Inca. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Y 500 años después es tan difícil restituir una cosa de este tipo, ¿no? Es muy difícil. Más todavía cuando en realidad fueron España hasta hace 200 años. Es decir, durante aquellos 300, ¿qué pasó con todo eso? Pues estaban dentro de España. Aquello era España y esto también. Entonces, claro, es muy complicado que después de 300 años siendo España y ahora, 200 años después de su independencia, tuviéramos que restituirles algo, es que ya es casi imposible, ¿no? Y luego hay una cuestión en lo de pedir perdón, es también muy difícil porque los españoles de hoy no tenemos nada, prácticamente nada que ver con los españoles del siglo XVI. Tenemos el idioma que ha evolucionado, por cierto, tenemos la religión que también ha evolucionado, pero poco más. Es decir, es que no tenemos nada que ver. Los patrones de comportamiento del siglo XVI no tienen nada que ver con los patrones de comportamiento del siglo XXI. No somos los españoles del siglo XVI, pero es que ellos tampoco. Ellos tampoco son los incas del siglo XVI. Es más, si desde allí se pide a España que pida perdón, ¿quién nos pide que pidamos perdón? ¿Alguien de los de Atahualpa o alguien de los de Huáscar a quien Atahualpa mató? ¿De qué tribu exactamente viene la petición de perdón? Porque a lo mejor resulta que primero tienen que pedir perdón porque es de los de Atahualpa y como mataron a su hermano en aquella guerra civil, pues a lo mejor ellos tienen que pedirse perdón primero por aquello y luego ya nosotros. Es que no tiene sentido, es decir, tantos años después no tiene sentido. Pero bueno, no sé. Preguntas que yo creo que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué tipo de personas eran aquellos tipos que se iban allí a un mundo absolutamente desconocido para ellos, totalmente desconocido? Es decir, no tenían una referencia, nada para comparar, o sea, nada, era todo absolutamente desconocido y luego pues todas esas miserias que pasaron, ¿no? Y es verdad que la historia al final la cuentan los que sobreviven, entonces muchos se quedaron por el camino. Pero centrándonos en Pizarro, era un tío absolutamente, dice Hernando de Orellana Pizarro, que es un descendiente de Hernando Pizarro, que hoy en día es el presidente de la Obra Pía de los Pizarro, con quien yo he tenido el gusto de hablar para la escritura de la novela y bueno, no lo conocía y ya tengo una buena relación con él desde ese momento. Dice Hernando de Orellana Pizarro, dice, estos tíos estaban tocados por los dioses, en el sentido de que eran gente extraordinariamente resistente. O sea, Pizarro, Francisco Pizarro, debía ser un tío extraordinariamente resistente a todo. O sea, pasaron por el tema este de la enfermedad de las verrugas, que muchos se quedaron por el camino, y Pizarro es que ni se inmutó. Pasaron por las hambrunas, ni se inmutó. Lo que decía Pedro antes de la raya en el suelo, quien quiera que me siga y tal, y se encuentra el tío allí con otros 13, pero si no se hubiera encontrado con ninguno, se va él solo.
Es un tío, era un tío absolutamente, tenía que tener algo de loco o un poco o sea, esto no lo hace una persona cualquiera. Desde luego, en el siglo XXI eso no lo hace prácticamente nadie, no se le ocurriría prácticamente a nadie. Y luego, pues eso, tenían una resistencia brutal, ¿no? El tío ya con 50 años por allí, por aquellos sitios, las picaduras, el hambre, el calor, la sed. Bueno, de verdad que era gente, yo creo que elegida, ¿no? Los demás se fueron quedando por el camino y al final los que llegaron pues eran tíos elegidos. Un poco de suerte, un poco de resistencia física y mucho de voluntad. Y luego, eso sí, nosotros hoy en día no lo concebimos, o prácticamente no lo concibe nadie o muy poca gente, pero estos tenían toda una fe inquebrantable, que vivían la religión de una manera real, o sea, una manera de verdad, ¿no? O sea, estos tíos tenían fe, o sea, ellos pensaban que Jesucristo iba con ellos y que los acompañaba y que no los iba a dejar caer en ningún momento y tal, y lo decían continuamente y en las crónicas así lo reflejan. Entonces ellos tenían una fe de esta de que ya nos gustaría a nosotros hoy en día para superar las adversidades que tenemos en la vida, tener lo que tenían estos tíos. O sea, es que estaban convencidos de que tenían un mandato y ellos tenían que tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que esa fe muchas veces los hacía ser excesivamente arrojados y les salía bien.